Hola, ¿me escuchan? Hola. Me avisan cuando ya estén todos registrados. Ok, empezamos ya. Bueno, buenos días. Hoy vamos a presentar trauma torácico-abdominal. Ya, vamos a- sí. Bueno, tuvimos de asesor al doctor Carlos López y el compañero Juan Pablo y mi persona. Les vamos a presentar. Entonces, para seguir un orden de la charla, vamos a empezar con una definición, con la anatomía, la epidemiología, el mecanismo de trauma, cómo hacemos para sospechar una lesión toracoabdominal, las manifestaciones clínicas, qué ayudas diagnósticas tenemos disponibles, cómo vamos a hacer, cómo podemos hacer el abordaje y vamos a presentar un caso clínico al final y las conclusiones. Bueno, entonces, como definición, tenemos que es
el área comprendida entre la región intermamilar, el posterior por la línea subescapular e inferior por el reborde subcostal. O también lo podemos definir por los espacios intercostales, que anterior está entre el 5 y el séptimo espacio intercostal, el lateral está entre el 7 y el 9, y en el posterior está entre el 9 y el 11. Entonces, como vemos, es un área extensa en las cuales se van a presentar múltiples estructuras y lo que principal importancia vamos a tener es en el diafragma, ya que es el músculo pues tendinoso, es un músculo tendinoso que se va a insertar en la apófisis sifoides hacia anterior, se va a insertar en las tres vértebras, en las últimas tres, en las primeras tres vértebras lumbares, se va a unir a la séptima, octava y novena costilla. Es un músculo muy importante en la mecánica respiratoria, pues cumple la función hasta en el 70% de la mecánica respiratoria. eh, de importancia va a tener tres hiatos por los que van a pasar estructuras importantes como es la vena cava inferior, la aorta y el esófago. Es un músculo en forma de cúpula que va a ascender hasta el cuarto espacio intercostal, por lo que se puede ver afectado en muchos mecanismos de trauma. Y además va a estar en contacto con muchas zonas anatómicas como lo es el pericardio, como es el estómago, como lo es el hígado. Sabemos que está irrigado por la arteria frénica inferior y su inervación se lo va a dar los nervios frénicos, y va a ser muy importante la inervación que le van a dar el sexto y el séptimo subescapular. Entonces, como epidemiología del trauma toracoabdominal, tenemos una incidencia que va entre el 0,4 y el 1,3%, y este trauma es de mucha importancia, ya que hasta el 60% de las lesiones diafragmáticas no se van a diagnosticar en el momento agudo. Por eso es que debemos tener una alta sospecha de estas lesiones. También no como trauma, sino como se van a ver lesiones cuando los pacientes son operados entre el 1 y el 5%. Y el trauma penetrante es el que más se asocia con mayor mortalidad. Entonces vamos a tener que dos mecanismos de trauma, el trauma abierto y el trauma cerrado. El trauma abierto es el más común y puede presentarse con signos de lesión abdominal. Se presenta principalmente en el lado izquierdo, ya que la mayoría de las personas son derechas, entonces se asocia que por el arma cortopunzante se ve más en el lado izquierdo. Puede ser generado por proyectil o por el arma cortopunzante y es el más común. En el trauma cerrado es el que se asocia con mayor lesiones, por lo que tiene una mortalidad más alta. Y la región que se ve más afectada es la región posterolateral del diafragma. Y las etiologías más comunes son por accidentes de tránsito y por caídas de alturas. Entonces, ¿cómo sospecharla? Entonces vamos a pensar principalmente en cuáles son los mecanismos de lesión, si es penetrante o si es contuso. Entonces, como ya lo he mencionado, si es penetrante va a ser por arma de fuego o por arma blanca, contuso por accidente de tránsito o caída de alturas. Al examen físico debemos delimitar la zona anatómica. Entonces, como lo había mencionado antes, el diafragma asciende hasta el cuarto espacio intercostal, hacia anterior, en el lateral va hasta el sexto espacio intercostal y posterior el octavo espacio intercostal. Y siempre debemos evaluar tanto el tórax como el abdomen, ya que muchas de las lesiones se pueden asociar en estos dos sitios, entonces es importante hacer un abordaje completo del paciente. Y vamos a mirar que las lesiones que se asocian más comúnmente son en el hígado. Vamos a tener también hemotórax y neumotórax y vaso, por lo que es un trauma que puede tener ciertas distracciones a la hora de abordarlo. Entonces, como manifestaciones clínicas, va a haber una
una fase aguda y una fase tardía. En la fase aguda vamos a tener asimetría e inmovilidad del hemitórax izquierdo, podemos tener un desplazamiento del área cardíaca hacia la derecha, va a haber ausencia del murmullo vesicular y va a haber presencia de ruidos hidroaéreos en el hemitórax. Y ya en la fase tardía, que es cuando se van a ver como los síntomas de herniación, y los síntomas son muy inespecíficos, como son en el dolor en el epigastrio, en el espacio subesternal, en el hipocondrio izquierdo, que se pueden irradiar al hombro izquierdo o cambiar con las ingestas alimenticias. Acá es importante mencionar que el diafragma cumple la función de mantener las presiones tanto en el tórax como en el abdomen. Entonces en el tórax la va a mantener negativa, que va entre -2 a -10 milímetros de mercurio, y en el abdomen va entre 2 y 10 milímetros de mercurio, por lo que va a funcionar como succión. Entonces cuando hay un defecto en el diafragma, se van a herniar las estructuras abdominales hacia al tórax, por lo que podemos ver que vamos a ver herniación de los contenidos abdominales, podemos tener una parálisis del diafragma y pueden haber fístulas biliares. Entonces ya como ayudas diagnósticas vamos a tener la radiografía principalmente, que puede ser normal hasta el 50% de los casos, pero va a tener una baja sensibilidad y los hallazgos van a ser secundarios a lesiones en el tórax, como lo puede ser un neumotórax o un hemotórax. Entonces, vamos a poder evidenciar en las radiografías asas intestinales dentro del tórax. Vamos a ver la presencia de una sonda nasogástrica, pues cuando la pasamos se va a evidenciar en el tórax, y otros hallazgos inespecíficos como derrame del líquido pleural, elevación del diafragma, entre otras. La otra ayuda diagnóstica que tenemos es la tomografía, que es el estudio de elección en los pacientes que van a llegar al servicio de urgencias estables. Tiene muy buena especificidad, pero baja sensibilidad. Y como dato, cuando se pide una tomografía en sospecha de trauma toracoabdominal, los cortes deben de ser más delgados. Aproximadamente se habla que deben haber más de 64 cortes. Y vamos a tener algunos signos como pues directos, como son el signo del diafragma discontinuo, que es el que podemos ver en esta imagen. Vamos a tener el signo del diafragma colgante y otros signos indirectos que van a ser engrosamiento del diafragma, signo de hernia del órgano, que es como este, y el signo del collar. Entonces, también vamos a tener la laparoscopia o la toracoscopia, que estas dos ayudas diagnósticas pueden servir como diagnóstico y como tratamiento a su vez. La laparoscopia se denomina como la prueba gold standard, ya que tiene una muy buena sensibilidad del 88% y una especificidad del 100%, y se prefiere esta porque muchos de las lesiones abdominales van a necesitar un tratamiento. Entonces podemos abordar las lesiones del diafragma por la laparoscopia. Y la toracoscopia se prefiere más cuando son lesiones crónicas, cuando tenemos una fase, pues cuando se presenta tardíamente los síntomas, y cuando en la radiografía inicial vemos lesiones como el hemotórax y el neumotórax, que aparte de eso el paciente no tenga un abdomen agudo. Y ya para hablar del abordaje. Entonces les quiero mostrar pues pues un abordaje fácil y sencillo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuando tenemos un paciente con trauma, siempre va a ser el abordaje secuencial, que es el ABCDE, y determinar pues ya de ahí la estabilidad del paciente. Entonces, en este caso, tenemos pues un paciente inestable y dependiendo de donde haya ingresado pues la lesión, vamos a hacer una abordaje distinta. Entonces, si es una lesión toracoabdominal izquierda, vamos a hacer una laparotomía exploratoria más un tubatórax, ¿cierto?
Y pues si hay un hemotórax masivo, pues si drena más de 1500 al pasar la sonda, pues se hace una toracotomía anterolateral izquierda. Ya si tenemos una herida toracoabdominal derecha, pues siempre hay que sospechar una lesión hepática y en estos casos se hace pues una laparotomía con empaquetamiento, pues la maniobra de Pringle y la ligadura de los vasos selectivos. Entonces la maniobra de Pringle es eso que está ahí, es el clampeo pues bueno, sí, el clampeo ahí lo ven, ahí las pinzas pues de la vía biliar, de la arteria y de la porta, ¿cierto? Entonces, ya si tenemos un paciente estable, pues un enfoque acá inicial sería pues realizar una radiografía de tórax PA y pues determinando pues según el mecanismo y la localización. Entonces, las heridas por arma de fuego, las heridas por arma cortopunzante, laterales y posteriores siempre se consideran que son penetrantes. Entonces, acá en este caso, podríamos, según lo que mi paciente presente durante la observación, podríamos realizar un abordaje distinto. Entonces, si el paciente llega a presentar pues signos de irritación peritoneal o pues nosotros en la radiografía le vemos un neumoperitoneo, pues eso indica ruptura de víscera hueca, entonces hay que mandarlo a cirugía. Ya pues en cuanto al manejo conservador, podemos realizarle como una ATA contrastada con triple contraste que es venoso, oral y rectal, pues para ver otro, pues presencia de lesiones vasculares, de vísceras huecas y listo. Y ya pues las heridas por arma cortopunzante anteriores, pues se exploran digitalmente, es particularmente acá en Antioquia, porque pues eso desde el 2001 pues, se planteó como un estudio de eso justo realizado pues en el San Vicente, en el Hospital San Vicente, y pues eso más que todo se ve en los cirujanos pues veteranos, pues ya eso ha ido perdiendo como la sensibilidad porque ya pues no estamos tan acostumbrados a eso. Y bueno, entonces tenemos dos posibilidades. Si la prueba es positiva o pues o si yo metí el dedo y todavía no sé si hay una lesión pues diafragmática, pues le puedo realizar una laparoscopia, una toracoscopia, dependiendo pues de los hallazgos que yo haya tenido en la radiografía. Pues si la radiografía es negativa, voy a preferir una abordaje abdominal, pues mediante la laparoscopia, pues ya sea diagnóstica o terapéutica, diagnóstica en el caso de que tenga la duda, o terapéutica de que el cirujano ya muy canchero. Ya en la radiografía de tórax positiva, pues que nosotros veamos como una lesión a nivel torácica, ya pues el abordaje va a ser preferiblemente, pues obviamente por el tórax, entonces la toracoscopia. Entonces, si el cirujano pues no ve lesión diafragmática, pues si pues no ve lesión diafragmática, pero la herida igualmente es penetrante, pues a la fascia parietal pues, del abdomen, se da pues en observación. Si no es penetrante, pues es ruptura y se da de alta. Bueno, entonces ya en el trauma cerrado, pues, ay, huepucha. Bueno, entonces ya en el trauma cerrado, lo mismo. El ABCD y determinar si el paciente está inestable o si está estable. Entonces, en el estable, usualmente se hace pues el EFAST y dependiendo pues de dependiendo de los hallazgos, uno pues ya determina el abordaje, ¿cierto? Entonces, si es positivo, pues si hay neumotoras, hemopericardio, bueno, ya pues vamos a hacer el tratamiento específico, ¿cierto? Si es negativo, pues vamos a buscar otro sitio de sangrado, pues otra fuente que me esté explicando la inestabilidad del paciente. Y ya pues el paciente estable se hace un ataque con contraste intravenoso. Pues en el trauma cerrado, pues el ataque es más sensible porque pues las lesiones usualmente suelen ser más grandes. Entonces por eso pues se puede abordar, se puede tomar pues como esa consideración. Y pues igualmente, independientemente, pues nosotros podemos, siempre que tengamos la duda, podemos hacerle la laparoscopia sin realmente hacer todo eso, porque pues hasta el 15% de las lesiones por arma cortopunzante y más del 45% de las heridas por arma de fuego entran pues a la cavidad abdominal a través del diafragma. Bueno, entonces les quisimos traer un casito clínico ahí como para que
cuadremos, consolidemos ahí. Entonces, es un paciente masculino, 28 años, sin antecedentes médicos relevantes, es traído a la sala de urgencias por herida por arma cortopunzante en el lado izquierdo del tórax, ingresa con una frecuencia respiratoria de 32, saturando al 82 con oxígeno suplementario, frecuencia de 130 y una presión arterial de 85-58. Entonces, al examen físico le vemos como positivo una lesión de 2 centímetros en el lado izquierdo del tórax, en la línea axilar media, por debajo del quinto espacio intercostal. Murmullo vesicular disminuido y matiz en el hemitórax izquierdo. Bueno, entonces, ¿quién quiere como cortar? Ponce, hágale pues, ayúdenme. Las lesiones saldrán del intercostal, anterior exterior vertebral, exterior digamos. Pues sí, el terreno humano. Excelente. Bueno, pero ¿y qué más? ¿Qué más? ¿No le va a meter un tubo a tórax? Ah, bueno. No, bueno. A la laparoscopia. Sí. ¿Y por qué no una toracoscopia? Bien, cierto. Bueno, entonces, pues lo que digo, Ponce, bien, que se hace el abordaje ASD, obviamente siempre hay que estabilizar al paciente primero, ¿cierto? Ya pues como es una herida toracoabdominal izquierda, pues se puede hacer una laparotomía exploratoria o pues una toracotomía, se le inserta el tubo y pues ya terminando si es hemotórax masivo. Sí, de nada más Ajá. Ujú. Sí, sí, sí. Una conclusión de ser de este algoritmo y me parece un algoritmo muy adecuado porque bien el paciente inestable y el paciente estable. Todos los que nos apoyan les he dicho las ideas se llama lo que tiene que pensar con lógicas, pues usted no sepa mucho de no sepa mucho de teoría, no sepa mucho de muchas cosas, pero si usted es lógico, saca adelante a los pacientes. El caso que pusieron fue un paciente que tenía una herida en la región toracoabdominal izquierda y estaba inestable. ¿Qué es lo más probable que se lesione cuando uno le pega una puñalada en el lado izquierdo? No es una puñalada. En el lado izquierdo. ¿El qué? Lado Perdón, lado derecho, era en el lado derecho, ¿cierto? Ah, en el lado izquierdo. Lado izquierdo. ¿Qué órgano está en el lado izquierdo que puede sangrar mucho? El vaso. Y si entró al tórax, pues el pulmón, los vasos pulmonares, la aorta, un montón de cosas. Entonces el algoritmo es muy simple porque si usted está inestable, persiste inestable, no puede empezar a hacer estudios diagnósticos porque el paciente se va a morir. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pásele una sonda a tórax y si tiene un hemotórax masivo, la lesión es en el tórax y le soluciona las cosas, que es una toracotomía. Y si la sonda tórax es negativa, o sea, no drena sangre, quiere decir que está sangrando desde el abdomen. Usted le hace una laparotomía y soluciona lo que tenga que solucionar. Ahora, en el paciente estable es un poquito más complejo porque depende de la zona y dependiendo del tipo de trauma. El trauma cerrado es menos frecuente las lesiones del diafragma, pero el trauma penetrante es mucho más frecuente como lo vieron. La principal lesión son lesiones del diafragma.
Los cirujanos nuevos, usualmente, o sea, menos antiguitos, no hacemos exploración digital porque la exploración digital era una cosa que se hacía por allá en los años 70, en los años 80, en la época de Pablo Escobar, que habían muchas heridas y no había tiempo para hacerle tomografía, estudios a los pacientes. Entonces, se hicieron estudios y esos cirujanos adquirieron una capacidad de explorar las heridas digitalmente y tocar si tenían herida de diafragma, pero yo siempre les digo, ustedes, ¿de qué color me van a decir que es un extraterrestre si nunca han visto un extraterrestre? Entonces, ¿cómo saben que va a tener una herida de diafragma si ustedes nunca van a tocar una herida de diafragma? Ustedes se tienen que equivocar a favor del paciente. ¿Y cómo se equivoca uno a favor del paciente? Haciendo una laparoscopia, una toracoscopia. ¿Cuál es la función del médico inicialmente? Descartar heridas que amenazan la vida. ¿Cómo lo hago? Con la radiografía. Si la radiografía tiene lesiones en el tórax, pues usualmente la herida solamente es torácica y se soluciona en el 90% de las veces con una sonda tórax que ustedes van a estar en la capacidad de pasar. Y si tiene heridas abdominales, pues ya define el cirujano si le hace una toracoscopia o una laparoscopia. Pues nuevamente los felicito, me pareció muy interesante el algoritmo que desarrollaron porque vi que lo construyeron desde cero, no copiaron el algoritmo de ninguna parte y eso tiene mucho mérito. Y a ustedes, pues nuevamente los felicito. Creo que es un esfuerzo grande levantarse a las 5 de la mañana para venir a una charla que no es obligatoria y eso demuestra el compromiso que tienen con la formación de ustedes mismos y con su futuro. Los felicito nuevamente. Muchas gracias. Gracias, profe. Ya apaga eso. Súper bien, hombre. No, pero